Bienvenida, Paula, a Notivisión Georgia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como ya dijimos al principio, tuvimos una entrevista con otra persona de Alemania para ver otra parte de cómo le afectó a Alemania esto de COVID-19. Gracias por hablar con nosotros, porque contigo vamos a ver cómo ha sido toda esa transición para una madre de niñas pequeñas. Así que bienvenida, Paula. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, por la invitación, por este momento. Yo poder compartir, para mí es un placer también compartir con todos ustedes y con Televisión Georgia un poco acerca de mi experiencia como mamá en estos tiempos del COVID-19 y sobre la reapertura de la escuela y unas cuantas cositas más. Así es, Paula, porque todos en todo el mundo hemos sido afectados de una manera u otra, pero entendemos que Alemania fue uno de los países que fue afectado, pero como que supo manejar muy bien con toda esta situación. Y ustedes ya en Alemania ya reabrieron las clases, las escuelas, y quiero enfocarme un poco en esto porque yo como educadora y como mamá tengo un poco de miedo, de temor, cómo va a ser esa transición. Pero vamos a empezar para que las personas conozcan un poco más de ti. ¿Cuántos años tú llevas viviendo en Alemania? Sí, ya llevo 12 años viviendo en Alemania, el día 8 de mayo. Hizo 12 años que me mudé para acá, para Alemania, porque mi esposo es alemán. Y vivo en una ciudad que se llama Leutkirch, que está más o menos a 1 hora y media de Múnich, para las personas que conocen Múnich, y más o menos a 30 minutos del lago de Constanza, que son lugares muy conocidos aquí en Alemania. Y eres madre de 2 niñas pequeñas. ¿Qué edad tienen tus niñas? Y mis niñas, la mayor tiene 9 años y la menor tiene 7 años. Ambas son niñas de la escuela primaria. Exactamente, que ahí es que quiero enfocarme mucho. ¿Cómo recibes tú la noticia de que Alemania va a cerrar las escuelas? ¿Las cierran temprano? ¿No las cierran? ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Sí, bueno, el proceso fue un poquito chocante para los padres que trabajamos, es decir, porque fueron unas medidas tomadas un poco así espontáneas, cosa que Alemania siempre se prepara, pues son muy organizados, pero en este momento estábamos en las expectativas, escuchamos de algunos estados que ya estaban cerrando la escuela y estamos, ok, de repente dice el estado de Bavaria que hoy es el último día de clase. Los niños se quedaron en choque porque ese mismo día tuvieron que empacar y ese fue el último día. Entonces ya dijimos aquí, bueno, ya entonces mañana, porque nosotros estamos en un estado al lado de Bavaria, que es el Baden-Württemberg. De repente también recibimos un comunicado, un viernes, que dice el próximo lunes será el último día de clases en Baden-Württemberg. Las escuelas cerrarán. Nos dieron, al menos nosotros tuvimos un fin de semana para pensar cómo vamos a lidiar, dónde, con quién y cómo vamos a dejar a nuestros hijos, porque trabajamos muchos y muchos de los niños no tienen lo que ustedes le dicen daycare, el cuidado después de la escuela. Y los niños tienen clase aquí mayormente hasta el mediodía. Bueno, listo. A mí me favoreció por un lado porque precisamente el último día de clase de mis niñas, ese día la empresa donde yo trabajo cerró. Es una empresa turística, es un hotel o camping, y por ese lado no me afectó mucho, es decir, a principios, la primera semana. ¿Tu trabajo cerró por esto, por el COVID-19? Sí, porque es como un resort dentro del bosque, es como un camping que tiene 1000 bungalows. Tienes que ver todo con turismo. Es decir, los huéspedes tuvimos que despedirlo ese mismo día que dijeron se cierran los hoteles. Wow. Tuvimos que despedirlo ese día, lamentablemente, claro. Sí, realmente, como para no salirme del tema de cómo fue lo del cierre de la escuela, pues así fue. Tuvimos que lidiar, algunos padres tuvieron que pagar privado para que le cuiden a los niños, y los que tienen a los niños en lo que es guarderías o daycare, se puso un grupo de emergencia. Es decir, solamente iban a cuidar a los niños de los padres que realmente no podían dejar el trabajo, no podían dejar de trabajar, y se redujo. Y así pues se pudo lidiar, pero fue un poquito chocante, así de repente, esas medidas así tan drásticas. ¿En qué grado están tus niñas? Mis niñas una está en segundo de la primaria y la otra está en cuarto de la primaria. Okay. Y ya Alemania reabrió, prácticamente el país volvió a una
llamada normalidad y las escuelas también, o no estoy en lo correcto? Sí, reabrió. En la normalidad no están. Te voy a dar unos cuantos detalles sobre eso, sobre la reapertura de la escuela. Es decir, la experiencia con mi niña, con la que está en cuarto de la primaria. Las escuelas ya abrieron el día 4 de mayo, abrieron varias escuelas, es decir, para los últimos cursos y para el penúltimo de bachiller. Ya los estudiantes que van a salir de la escuela abrieron el día 4. El día 19 de este mes, que fue la semana pasada, abrieron las escuelas para el cuarto de la primaria, que viene siendo el último curso de la primaria aquí, porque ya los niños pasan a lo que es el instituto. Ya ellos salen de lo que es la escuela primaria. Y mi niña está en ese grupo. Entonces ya vinieron medidas. Yo recibí una carta, no sé si quiere que te hable un poquito sobre esas medidas. ¿Y cuáles son las medidas que la escuela presentó a los padres, por ejemplo? Bueno, entre esas medidas que se tomaron de protección e higiene, fueron un poco, son estrictas, pero son buenas. Es decir, son positivas porque es para cuidar tanto a los alumnos, a los niños, como para cuidar a los ciudadanos. Vale. Entre esas medidas que ellos tomaron fue reducir, por ejemplo, el grupo. Las clases están organizadas en 2 grupos. No puede haber más de 15 niños en un aula. Esa es una parte. Por ejemplo, voy a hablar por la escuela donde va mi niña. Ellos tienen 265 alumnos y de eso están reducidos a 40 alumnos. Es decir, 40 alumnos solamente. En un día, o sea que solamente 40 alumnos pueden estar en la escuela ese día. Bueno, van a estar, no ese día, te explico. Por ejemplo, donde está mi niña es una escuela pequeña, ¿eh? Solamente llega hasta cuarto de la primaria y solamente hay 2 cuartos de primaria. Y cada curso tiene 20 niños, entonces son 40. ¿Eh? Entonces, fueron reducidos en 2 grupos. Cada curso, un día van 10 niños en un curso y en el otro, es decir, para no enredarme un poco, solamente 20 niños van por día a la escuela. Están divididos en 2 cursos diferentes, es decir, en 2 cuartos, cuarto 1 y cuarto. Entonces, mi niña está en el grupo B, por ejemplo, las clases son alternadas. Un día tienen docencia y un día trabajan en la casa. Es decir, mi niña va 2 o 3 veces por semana a la escuela. Los otros días tiene que trabajar en la casa. Y las clases fueron reducidas. Normalmente son 5 o 6 horas de clase y fueron reducidas a 3 horas. 20 minutos de pausa o recreo, como le decimos en Latinoamérica. Entonces, de esas medidas que fueron tomadas fue el distanciamiento social, que tú, Ana, como educadora que eres, como madre, es un poquito difícil. ¿Cómo vamos a hacer que un niño tenga distanciamiento social, que tenga ese contacto interpersonal, que no lo tenga? Eso está prohibido en la escuela. ¡Wow! ¿Y cómo han manejado ellos eso? Te cuento que, bueno, el uso de la máscara o barbijo es obligatorio mientras estén afuera en el recinto de la escuela, en el patio de la escuela. Es obligatorio que lo lleven, es obligatorio llevarlo dentro del edificio, en los pasillos, en los aseos. Cuando vayan al lavabo tienen que usarlos, pero no es obligatorio dentro del salón de clase. Por ese lado es un poco. Pero entonces sí, el salón está organizado de que cada niño tiene su mesa, su silla, y tienen una distancia más o menos de 1,50 m o 2 metros de distancia. No están separados. No pueden sentarse juntos ahora. Para mi niña fue un poquito chocante al principio, lo que ella me cuenta, que cuando llegó, mamá, hay letreros, hay indicaciones en todas partes de la escuela. Por donde quiera dice stop y hay flechitas. Sí, explícame. Las flechitas es un ejemplo. Por unas escaleras pueden subir y por las otras bajar. Es decir, no pueden usar la misma escalera por donde suben para bajar. Hay muchas indicaciones, hay muchos desinfectantes en los cursos. Los saludos de manos están prohibidos, lo cual es un poquito para los niños un poco difícil. Como te decía, ese distanciamiento tienen que tenerlo. En las pausas sí pueden jugar juntos, pero no los niños del cuarto
A con los niños del cuarto B. Los niños del cuarto A tienen que hacer el recreo en la parte delantera de la escuela y los otros del cuarto B en la parte trasera de la escuela. No pueden tener contacto unos con otros. Y antes no era así, antes todos estaban mezclados. Sí, y estaban, ahora, aunque tengan la pausa paralela al mismo tiempo, esos 20 minutos, solamente se les permite a los niños de un mismo grupo jugar juntos, pero con distanciamiento. O sea, que no pueden estar más o menos así, no, tienen que mantener los 6 pies. Sí, tienen que mantener ese 1,50 m o 1,5 m, hasta 2 metros de distancia. Y tienen que usar, mientras tengan la pausa, tienen que usar, es obligatorio, la máscara. La máscara. ¿Y cómo maneja una niña de 9 años, que tiene tu niña, cómo maneja ella todo esto? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo procesa? ¿Cómo lo acepta, por ejemplo? Yo te digo, al principio, bueno, la semana pasada, cuando empezó, le pregunté qué tal todo, qué le pareció, me dijo, me parece tonto que estemos divididos, que no estemos todos los niños juntos, es una. Pero estoy feliz porque tengo a mis mejores compañeritas en mi grupo. Está con sus mejores compañeritas, que de hecho son sus vecinitas, son sus amigas, y eso pues le ayudó a ella a tomarlo un poco más suave. Pero sí, mamá hoy me dijo, me gustó eso de las señalizaciones, que donde quiera dice stop, hay indicaciones, y de que las escaleras solamente se usa una parte para subir, y por la otra parte bajamos. Eso le gustó. Ella dijo, bueno, está asimilando un poco positivo. Lo del distanciamiento, ella dice que sí, que lo va llevando, pero como quiera, lo encuentra un poco chocante. Claro, pero muestra que los niños son resilientes, que están construyendo esa resiliencia de que pueden hacerlo, se están adaptando, están aprendiendo, y qué bueno que a tan temprana edad lo pueden como que asimilar y sobrellevar, ¿no? Y entender de que no es por gusto, es por necesidad, por ejemplo. Que es para el bien de todos, es para protegerlos. Hay muchas reglas de higiene, como de que siempre se estén lavando las manos. Y como ya comenté, está prohibido de que estén jugando juntos, es decir, abrazándose o saludándose de mano. Le tienen siempre en las puertas una sonrisa, que ese es el saludo que deben de dar, sonreír o hola, hola, pero a distancia. Y ellos poco a paso han ido asimilando, lo cual, un ejemplo, la adaptación al principio fue un poco agobiante, no en la escuela, sino al principio de lo que fue la cuarentena en las casas, un poco agobiante para los niños. Claro. ¿Y tu otra niña, la escuela de tu otra niña, ya abrió o todavía? No, solamente los estudiantes que van al instituto a partir de septiembre, y para los estudiantes que ya terminan el bachiller. Para lo que es la escuela en general, a partir del día 15 de junio está previsto abrir todas las escuelas, y con medidas más estrictas, porque van a venir más estudiantes. Y claro está, van a estar separados en 2 grupos también, máximo de 15 niños. Las clases van a ser también alternadas, quizás una semana un grupo, una semana el otro. En Alemania, ¿cuándo terminan las clases? Alemania, como tiene 16 estados federales, aquí son diferentes. Pero nosotros somos los últimos que tenemos, que finalizamos las clases y que entramos a la escuela. El estado de Baden-Württemberg sale el día 30 de julio. Wow. Y el día 12, un ejemplo, este año, o el día 13 de septiembre. Ya Berlín, que es el estado de Brandenburg, bueno, no recuerdo, pero Berlín, que es muy conocido, la capital de Alemania, ellos son los primeros que salen. Ya ellos salen ahora a principios de junio de vacaciones, pero entran en agosto. Y así sucesivamente van ciertos estados. Los que salen a mitad de junio entran a mitad de agosto, es decir, 6 semanas, y así van lidiando con los estados. Bavaria y Baden-Württemberg son los últimos que salen de vacaciones y los últimos que entran a la escuela. Y te lo pregunto porque para nosotros aquí en Estados Unidos y, por ejemplo, Latinoamérica, la mayoría de Latinoamérica y Estados Unidos terminan mayo o junio, por ejemplo, regresan a la escuela agosto, septiembre, por lo cual se decidió que no íbamos a regresar, ni los que terminan en mayo, ni los que creo que terminan en junio. Creo que las escuelas paralizaron, ¿no? Este año.
pero ustedes decidieron abrir, o sea, Alemania decidió regresar aunque terminen en junio. Sí, un ejemplo, Berlín, que empezaron el día 4 de mayo y salen ya a principios de junio de vacaciones. Es un poquito chocante para ciertos padres, ya ha habido comentarios, pero bueno, lo importante es que estos niños, un ejemplo como la mía, que está en el cuarto de la primaria y ella va a pasar a otro colegio, ya va a pasar al instituto, ya la primaria termina en cuarto aquí y es necesario de que ellos pues preparen a esos niños para que vayan un poquito preparados a la otra escuela. Y por eso se ven en la obligación de que los niños vuelvan a la escuela a recibir clases. Un ejemplo, ya en el caso de la segunda, que está en segundo de la primaria, el día que ahora tenemos las vacaciones de Pentecostés, que son 2 semanas, a partir del 1 de junio hasta el 15. Ahí, bueno, ya regresan a la escuela más o menos 4 semanas y vienen ya las vacaciones grandes, como le decimos, hasta septiembre. Que también es un poquito tonto para muchos, pero es algo. Claro, claro. Creo que lo que Alemania está haciendo es no permitir que esto completamente interrumpa, ¿no? Lo que es la normalidad de recibir la educación, creo. Pero una pregunta, Paula, ¿ha habido una elevación de casos ya que se volvió a la escuela? ¿Han habido más niños afectados que sepas tú o no se ha visto una diferencia en cuanto a casos de infectados? Bueno, por ahora en las escuelas, en cuanto a las escuelas, no he visto nada, no he visto noticia o comunicado, porque si no recibimos, lo primero que recibimos somos los padres, un comunicado de las escuelas, no se ha visto casos. Sí te voy a contar ya cuando lleguemos al tema de lo que es las iglesias, de la reapertura de las iglesias, ahí sí ya ha habido casos, pero lo que es en las escuelas, por ahora, no he escuchado nada. O sea que ha valido la pena abrir, con las medidas han funcionado las escuelas. Hablemos un poquito, para no alargar mucho la entrevista, de lo que es, me dices, de las iglesias. Sí abrieron las iglesias. Aquí en los Estados Unidos el presidente dio un comunicado de prensa que se abran los templos, que se abran las iglesias como edificios esenciales. Ustedes ya han abierto las iglesias mucho tiempo antes, ¿no? Ya tienen como 2 o 3 semanas que abrió Alemania las iglesias. El día 4 también de mayo fueron las reaperturas de las iglesias. A partir del día 4. ¿Ha habido un incremento en casos de personas infectadas después que abrieron las iglesias? Sí, aunque hay buenas medidas, hay medidas estrictas. Ahora, recientemente hubo un caso de una iglesia bautista donde a principio también hicieron un servicio, me parece que fueron todos juntos que hicieron el servicio y ya llevamos 107 personas que se contagiaron. Empezó con un grupo quizás de 12, 40 y ya subió de la misma iglesia. Lamentablemente, ni siquiera el pastor sabe explicar cómo fue el caso. ¿Te puedo explicar? Esos nuevos casos fueron a raíz de que se abrió la iglesia. Bueno, fue en una iglesia. Wow. ¿Qué te digo? Un ejemplo, las medidas son muy buenas. Las medidas son, un ejemplo, donde yo me congrego. Te puedo contar un poquito. Yo voy a la iglesia bautista de aquí, en esta ciudad, y los servicios están repartidos en 3 servicios. ¿Por qué? Porque el pastor no quiere que haya muchas personas para protegernos, para que nos protejamos unos con otros. Y los servicios están repartidos, los domingos, los servicios en la mañana, en diferentes horarios, solo de 1 hora, y por la tarde también de 1 hora. Hay muchas medidas de higiene y de protección, como uno no se debe de saludar dándose las manos. Hay mascarillas, aunque no sea obligatorio el uso de ellas, el pastor o los pastores en las iglesias lo recomiendan. Claro. Hay desinfectantes, las áreas, todas las áreas, las superficies, las sillas donde uno se sienta, por ejemplo, las mesas, todo lo que uno toque debe de ser desinfectado antes y después del servicio. Por ejemplo, en el caso de nosotros que usamos himnarios o libros de cantos, no se están usando. El pastor dijo, no vamos a usarlo por cuestiones de higiene, ¿sabes? Vamos a usar el line band y ahí pues cantamos. Las sillas están separadas a 2 metros de distancia. A 2 metros la familia puede sentarse junta, una familia, los miembros de una misma familia,
pero los demás no, tenemos que estar separados. Esto pues estamos siguiendo las normas y reglas que pidió el Estado. Y dentro de esta iglesia no se ha visto casos de casos nuevos de infectados. Por ahora, gracias a Dios, no ha pasado nada. Tenemos que inscribir, es decir, tenemos que firmar una hoja que nos dio el Ministerio Público de Salud. Eso lo exigen todas las iglesias, de que uno tiene que poner su nombre, el número de teléfono y la fecha de cuando uno se reunió. Eso es para ellos tener un control en caso de que haya un contagio, ellos poder ver a quienes van a contactar y ponerlo en aislamiento. ¿Sabes si en la iglesia que han habido cientos infectados más se estaban siguiendo estas medidas o no sabes? Sí, de la comunicación que yo leí, de la noticia que leí, dice que sí, que se estaban tomando las medidas, pero, ¿sabes? Somos humanos. Es decir, por mucho que uno quiera tener el distanciamiento, pues uno se acerca a las otras personas. De que la hayan tomado así a un 100%, como se debe de ser, lo dudo, porque nada más hubo un servicio. Es decir, parece que había muchas personas en un servicio. Exacto. En vez de hacerlo como lo hace tu iglesia, varios servicios para que no hayan todos juntos, esta iglesia siguió y juntó a toda su congregación en uno, es lo que tengo entendido. Sí, al parecer fue así, porque no da muchos detalles, pero dice que fue en un servicio que pasó el asunto. Es decir, ha subido, ha aumentado. Es decir, no sé realmente cuántas personas estuvieron en la iglesia, porque las normas de aquí es máximo en una iglesia 100 personas, pero depende del tamaño del local. Por ejemplo, en el local de donde yo me congrego, no puede ir muchas personas. Entonces, realmente ha ido subiendo de 12 personas que resultaron positivas en la iglesia. Ya hoy van 107. Claro, a 100 y pico. O sea, los primeros fueron 12, pero ya se han multiplicado a 100 y pico. Creo que lo importante es, Paula, y muchísimas gracias por toda esta información sobre las escuelas y sobre las iglesias de Alemania, porque creo que lo importante para nosotros es aprender de lo que otros países han hecho, que nuevamente vuelvo y digo, creo que eso fue lo que nos faltó al principio a los Estados Unidos, ¿no? Que no aprendimos mucho de lo que estaba viviendo Italia al principio, lo que vivió China, y por eso quizás nos afectó tanto, de la manera que nos afectó principalmente a la ciudad de Nueva York, ¿no? Y a la ciudad de Washington. Por eso que me encanta ver cómo han pasado otros países, Europa, que fue primero, cómo han vuelto a la normalidad, ¿no? Entonces, por eso es que me encanta tener estas entrevistas, porque así queremos aprender de cómo ustedes están viviendo, porque están un poco más adelantados que nosotros. Así que muchas gracias, Paula, por toda esta información. ¿Algo más que crea debemos saber nosotros aquí en los Estados Unidos y Latinoamérica? Bueno, de que debemos de seguir las normas. El seguir, aunque a nosotros nos parezca un poco tonto, un poco tedioso, por ejemplo, a mí no me gusta usar la mascarilla, pero es obligatorio, pero es para cuidarnos. Y yo noto que después de que estamos usando obligatoriamente aquí las mascarillas para ir a las tiendas, a los supermercados, cosas así, estar en las actividades, es muy importante el uso de la mascarilla, aunque a muchos les parezca un poco, y guardar la distancia, aunque nos parezca también un poco, porque los latinos somos muy de abrazos, de besos y cosas, pero sí falta un poco de tiempo. Debemos de mantener la distancia, una sonrisa, conversar con las personas. Yo no dejo de compartir con las personas. De hecho, ya desde que aquí permitieron que uno pueda encontrarse con sus amigos, claro, no más de uno, desde 2 personas, y si son familia, máximo 5, pero es siempre tener un poquito de respeto, porque el virus no es un juego. El virus, eso se propaga demasiado rápido, y ya que tenemos tanta experiencia, pues debemos de cuidarnos. Yo les recomiendo de que sigan guardando las normas y que por favor que no salgan tantas personas a la calle, que salgan a lo necesario y que sean pocas personas, que no anden en grupos, porque ahí es donde está el peligro de contagio. Pues muchísimas gracias, muy valiosa tu opinión, muy valiosa esos consejos, porque creo que debemos seguir continuando, guardando las medidas, porque aunque
todo esté abierto, aunque se haya vuelto a la supuesta normalidad, el virus aún sigue, aún continúa, no se ha encontrado la cura, así que debemos seguir cuidándonos. Gracias nuevamente. Gracias a ti. Nosotros. Y besos, sigue adelante, me encanta tu programa, me encantan tus videos y nada, y espero que esta información les sirva un poquito pues de ayuda en cuanto a tomar las precauciones y no tener miedo, sino confiar en Dios sobre todas las cosas, porque en todo Él tiene un propósito, en todas estas cosas que están pasando, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Confiar en el Señor y seguir las normas. Así es. Gracias, Paula. Nos vemos en una próxima. Igualmente. Besos. Chao. Bye.